Egunon, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro de Encuentro DNN, organizado por Diario de Noticias, dentro de la gira Green Forum, impulsada por Fundación Ecolec y Ecolec Waste Hub. Hoy, bajo el título Economía Circular para el Desarrollo Sostenible de Navarra, y que realizamos desde la sede de Orecan. En este encuentro queremos analizar, profundizar y debatir sobre economía circular. Uno de los compromisos periodísticos, como saben, de Diario de Noticias es atender la realidad social que nos rodea, dar voz a sus protagonistas. Para ello hemos reunido en este Green Forum a diferentes expertos y expertas con quienes analizaremos por qué estamos inmersos como sociedad en este viaje hacia un mundo más sostenible y que aprovecha mejor sus recursos. ¿Por qué es tan necesaria la circularidad de la economía y qué pasos hemos dado y estamos dando en Navarra? Saludamos también a las personas que nos visualicen en esta retransmisión de este encuentro a través de nuestra web noticiasdenavarra.com, la edición digital de Diario de Noticias, que es el medio líder de audiencia en Navarra, con más de 2,5 millones de usuarios únicos mensuales y 181.000 lectores únicos diarios. Como les decimos, a lo largo de esta charla exploraremos cómo cada uno de los actores que nos van a acompañar contribuye a un sistema más sostenible, eficiente y respetuoso con nuestro planeta. Antes cedemos la palabra al consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Ayerde. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko eztabaida honi hasiera emaiteko eskaini didazuen aukeragaitik. Guztiz apropos ekarri duzuten gai da gainera. Quiero empezar mostrando nuestro agradecimiento a la Fundación Ecolec y Diario de Noticias por la oportuna iniciativa de este encuentro dedicado a la economía circular para el desarrollo sostenible de Navarra, al que tenemos el honor, además, de dar acogida en estas instalaciones de Orecan, una sociedad pública que acaba de estrenar, después de un proceso de participación y de reflexión interna de algo más de un año, este cambio no solamente en la denominación, sino efectivamente en esa voluntad de desarrollar de una manera más proactiva de lo que se venía haciendo evidentemente hasta ahora, la actividad en este terreno desde la sociedad pública. Una estrategia que conlleva una vocación transformadora del tejido productivo y en este escenario la economía circular y su implementación en el mundo de la empresa juega indudablemente un papel clave. Agradecemos también a los agentes que os habéis dado cita en este encuentro: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Fundación de Empleo Aspace, la Sociedad Pública Orecan y además a la anfitriona, la Fundación Ecolec, por hacer del principio de la economía circular un argumento medioambiental, un argumento económico, social, cultural, en la medida que compromete efectivamente estas políticas al sistema de producción, de consumo y también a una forma de vivir y de entender el mundo. Un enfoque que asumimos desde esa iniciativa público-privada que supone el Navarra Circular, junto con más de 200 firmas adheridas y que debe trasladarse especialmente a las empresas especializadas en la gestión de residuos domésticos e industriales, pero también al resto del tejido productivo, a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto. El contexto de crisis climática y energética nos está exigiendo una actitud más proactiva de intervención en el tejido productivo. Debemos tomar en este contexto como una oportunidad para cambiar efectivamente las cosas, para cambiar hacia esa economía más limpia, con menos huella de carbono y donde la reutilización y valorización de los residuos y materiales se convierta en una buena práctica no solo más sostenible, sino también más competitiva. En definitiva, un modelo de producción y consumo donde el derecho a la reparación de aparatos y el cuestionamiento de la obsolescencia programada empiecen a convertirse en una realidad. En este camino, las empresas están adquiriendo progresivamente una responsabilidad ambiental cada vez mayor, de respeto
ciertamente al entorno ambiental, pero también de respeto a las personas consumidoras que quieren actuar de otra manera en la sociedad en la que nos toca vivir. Una alianza entre empresas y consumidores que se convierte en una alternativa sostenible, pero también más viable y más competitiva. Evidentemente, esto nos exige al conjunto de administraciones europeas, regionales y locales asumir nuestra parte de responsabilidad. La economía, la cultura de la economía circular y su implementación necesita incorporar conocimiento, formación, estímulos fiscales, ayudas en incentivos, estándares eficaces de indicadores, sistemas de certificación, en definitiva también una administración más cercana, más ágil, que resuelva mediante la simplificación normativa y aborde los cambios legales sobre la producción, sobre el ecodiseño, la trazabilidad de los productos, la información al público o los derechos de las personas consumidoras. En el caso que nos trae la recogida y tratamiento y valorización de los aparatos eléctricos o electrónicos, la Directiva Europea del Derecho a Reparar, en la que se refuerza la necesidad de empoderar al consumidor, puede aportar un paso disruptivo en este camino. Una ciudadanía informada en el consumo responsable puede actuar como un gran motor de cambio. Los electrodomésticos, aparatos electrónicos, son en este sentido un buen ejemplo de cómo la economía circular puede actuar como palanca de transformación desde el ecodiseño, el pasaporte digital o el sistema de gestión en reparaciones. Con pequeñas actuaciones, evidentemente, se pueden lograr grandes pasos en este sentido. Por todo ello, la colaboración entre administraciones, entre empresa productiva, servicios de distribución, reaprovechamientos y la parte consumidora es clave para responder a los retos tecnológicos, financieros, normativos o sociales que nos plantea un modelo basado en la economía circular. No es solo una cuestión ambiental, sino también de competitividad de las empresas europeas y de los derechos de la ciudadanía. Por eso reitero mi agradecimiento a los agentes públicos y privados que os habéis dado cita en esta jornada y quiero mostraros el compromiso de la Administración foral y de la sociedad pública Orecan para caminar en esta dirección. Mil esker, muchas gracias. Bueno, eskerrik asko, Kontxelari jauna. Vamos a dar comienzo a nuestra charla. Me acompañan en esta mesa Itziar Gómez, gerente de Orecan, egunon, ongi etorri. Luis Gómez, Luis Moreno, director general de Fundación Ecolec. Buenos días, bienvenido. Alfonso Amorena, director gerente de Servicios de Comarca de Pamplona, egunon, ongi etorri. Y Emilio Garrido, director de RAES Ecointegra de Fundación Aspace Navarra, egunon, bienvenido. Buenos días. Bueno, reiteraros nuestro agradecimiento por estar hoy aquí con nosotros, compartir esta mesa. Vamos a charlar unos 50 minutos, podéis interrumpirme, podéis hacer cualquier aportación a la charla en cualquier momento. Si os parece, vamos a comenzar conociendo un poco más cómo trabajáis y qué labor realizáis en vuestras entidades. Comenzamos contigo, Itziar, gerente de Orecan, antigua Gannic, que ahora acaba de hacer no solo un restyling de la marca, me decías antes, sino también otra forma de funcionar, ¿verdad? Un proceso largo en Gannic para comenzar a hacer un nuevo comienzo. Pero bueno, ahora, desde Orecan, empresa pública del Gobierno de Navarra, vamos a hablar de las líneas estratégicas y proyectos normativos que tenemos en la comunidad foral, como por ejemplo Navarra Circular. ¿En qué consiste? Bueno, Navarra Circular es una iniciativa público-privada del Gobierno de Navarra en la que participamos junto al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Industrial y el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, además de otra sociedad pública como es Sodena y la Asociación Empresarial de Tierra Estella, la SEME. Es una iniciativa que nace ya en el año 2022 y representa claramente una apuesta del Gobierno de Navarra por acompañar al mundo empresarial en esta transición. Ofrece servicios de asesoramiento, de diagnóstico en economía circular, proyectos colaborativos, certificación, acceso al talento, formación y sensibilización a personas trabajadoras. Ofrece grupos de trabajo con información especializada y además diferentes herramientas. Y todo esto
lo que ha permitido, como decía el consejero, que en este mes, en junio del 2025, contemos con más de 220 empresas adheridas a esta iniciativa y 60 colaboradores. La formación de más de 200 profesionales de empresa y de la administración también, el análisis de 3 cadenas de valor para la identificación de las barreras y de esas palancas de cambio necesarias para implementar la economía circular en Navarra, y además la organización de más de 10 foros y eventos sobre remanufactura, ecodiseño, economía circular en los territorios o el pasaporte digital. Ujú. No es el único ámbito, porque en Orecan trabajáis, bueno, pues otros aspectos de la economía, otros ámbitos de la economía circular, como la vigilancia tecnológica de residuos, la oficina de prevención de los mismos. ¿Cómo estáis contribuyendo en la gestión eficiente de los residuos? Bueno, como decías, Orecan, Gestión Ambiental de Navarra, contribuye principalmente en 3 ámbitos. El primero, impulsando el desarrollo de las acciones incluidas en el Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 para la prevención y la gestión de residuos domésticos, industriales, residuos de construcción y demolición, al igual que impulsa actuaciones de gestión de residuos ya avanzadas que están recogidas en la Agenda del Desarrollo de Economía Circular Navarra 2030, como son las vías de valorización de subproductos y fin de condición de residuos, o la elaboración también de guías técnicas. El segundo ámbito es la participación en proyectos europeos, ¿verdad? Para el intercambio, fundamentalmente intercambio de buenas prácticas para la valorización de residuos inertes e inorgánicos, y también para una mejor gestión de aparatos eléctricos y electrónicos. Y en tercer lugar, pues la asistencia técnica y el acompañamiento a empresas y a otros organismos en su actividad diaria. Y todo esto en estrechísima colaboración con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, lo que nos ha permitido es que Navarra a día de hoy se posicione como la primera comunidad autónoma que más residuos domésticos recoge de manera separada. Y en cuanto a la valorización, Navarra lo que marca ya es una tendencia creciente, alcanzando actualmente la valorización de casi el 80% de residuos generados, que es una media que supera la media estatal y también la media europea. Ujú. Que Bueno, pues ya me adelantas que no estamos haciendo mal trabajo estamos en camino. en este sentido. Luis, cuéntanos qué es exactamente COLEC y cuál es su papel en esto de la responsabilidad ampliada del productor. Muy bien, gracias. Primero lugar, quería daros las gracias al Diario de Noticias por la organización de este evento de Orecan, por acogernos aquí en su sede. Muchas gracias. Bajo la marca Ecolec operan un conjunto de entidades sin ánimo de lucro que están promovidas por los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos, principalmente, y nos ocupamos de organizar la recogida, transporte y tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y baterías y residuos ahora de envases, a partir de este año también envases. Y todo eso lo hacemos con la financiación de los productores, es decir, son los propios fabricantes los que financian la actividad para recoger y reciclar los productos al final de la vida útil, ¿vale? Al fin, nosotros lo que hacemos es ser ese nexo de unión entre los fabricantes, las entidades locales y las administraciones públicas, los distribuidores, ¿no?, los consumidores, los gestores de residuos, y al final lo que hacemos es ponerlos a todos en común, ¿no?, para organizar esas recogidas separadas de los residuos, que, como decía la directora ahora mismo, es muy importante hacer esa recogida separada y tener niveles altos de recogida separada para poder reciclar adecuadamente. Eso es lo que hacemos, ¿no?, siempre siguiendo los principios de universalidad, es decir, que recogemos lo mismo en Pamplona que en Melón, de sitios muy diferentes, ¿no?, y además siempre con criterios de eficiencia económica, realidad medioambiental, y buscando siempre que podemos también esa pata social o ese beneficio social, ¿no?, para determinados tipos de colectivos. Y aquí en Navarra, además, las dos plantas principales que hay son las dos de corte social. Quiere decir que creo que en esto de la economía circular tenemos que tener en cuenta esta eficiencia económica, la parte medioambiental y también la parte social. Ujú. Nos decía Itziar que Navarra está a la cabeza, ¿no?, en la recogida de residuos separados. No sé si nos puedes aportar datos. Bueno, la Fundación Ecolec el año pasado recogió 108.600 toneladas de aparatos eléctricos electrónicos. Ujú. Eso son 108 millones de kilos ¿En Navarra o en el Estado? en todo el Ah, estado, en todo el estado.
En Navarra recogemos algo menos de 1000 toneladas. Ujú. ¿Vale? También es cierto que en Navarra la organización de las recogidas es ligeramente distinta a otras zonas de España y nuestra intervención es menos necesaria. Ajá. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, las mancomunidades están muy bien organizadas y esa parte del residuo de las mancomunidades va directamente a las plantas de tratamiento, con lo cual nosotros no estamos interviniendo directamente. ¿Nosotros dónde intervenimos? Intervenimos en la recogida de los aparatos que recogen las tiendas. Por ejemplo, cuando uno compra la nevera o una lavadora y se la llevan a casa, la tienda recoge la antigua. Ujú. Bueno, pues esos electrodomésticos que recogen las tiendas son los que gestionamos nosotros. Entonces, quizá parece, por los datos que voy a dar ahora de Navarra o que he dado de Navarra, que sean pocos kilos los que recogemos, pero es que recogemos solo una parte. Es que os damos menos trabajo. Pero sí que es cierto que al final, de la parte que nosotros estamos gestionando, cada navarro está aportando algo así como casi 7 kilos de aparatos eléctricos y electrónicos Ajá. al año. Ajá. Y la parte que nosotros gestionamos, si consideramos tener más o menos la mitad, Ujú. pues la otra mitad son otros 7 kilos que se hacen a través de la gestión municipal o de las mancomunidades, lo que significa que al final en Navarra se están recogiendo cerca de 14 kilos por habitante, que está por encima de la media fea. Ujú, ujú. Bueno, eso es otro contrapunto. Hablando de recogida, Alfonso Morena, gerente de servicios de la comarca de Pamplona, ¿qué acciones estáis implementando para impulsar la economía circular? Bueno, nosotros somos la representación de los ayuntamientos. En definitiva, es de la ciudadanía que es la que va a hacer los trabajos o lo que les encarguemos. Yo suelo poner un símil que es que una ciudad es como un organismo vivo, ¿no? A la ciudad le llega el agua, le llegan los alimentos, le llega la energía y nos ocupamos en la ciudad de mezclarlo todo. Lo mezclamos todo y lo vertemos o lo sacamos hacia afuera, ¿no? Entonces nosotros nos ocupamos de lo que es el agua, separar y que los lodos vayan a la agricultura y que el agua pues, pueda ser utilizada para otros consumos o para regadíos, y los residuos que llegan también en casa, llegan y están, nos ocupamos de que se separen, ¿no? Entonces nosotros un poco nuestro papel es de organizar todo eso, ese organismo vivo, para que en vez de ser una cosa lineal, que se produzcan residuos y tal, sino que hagamos algo circular, ¿no? Que los lodos vayan al campo y luego vayan a producir alimentos y vuelvan a casa, y que los residuos que separamos, pues cada uno pues vaya a su sitio, ¿no? Entonces nosotros hacemos ese papel que tiene la competencia los ayuntamientos y los ciudadanos, que es la herramienta, el agente que tiene que hacer los trabajos, pues el que consigamos que esto sea circular y no sea una cosa donde todo se mezcla y todo se echa, ¿no? Ese es un Ujú, poco nuestro papel así a grosso modo. ujú. Que supongo que esa evolución en los últimos años ha sido rápida, ¿no? Porque era muchísimo más lineal, no hace mucho. Bueno, los que somos ya un poco mayores nos acordamos de dejar las bolsas todas mezcladas en la calle, y yo he conocido el vertedero de Arguiñariz. El vertedero de Arguiñariz era una ladera donde se depositaban las basuras. Imaginaros gente por allí recogiendo, los lixiviados iban al río y nosotros previamente habíamos depurado. Entonces, bueno, eso ahora ya ha cambiado notablemente. En estos momentos, ya veremos, estamos en 3 líneas en la recogida de lo que sería lo rural, kilómetro cero biorresiduos, todos los biorresiduos se quedan en los pueblos. En lo industrial, que es complejo, lo industrial, los polígonos, pues hay residuos raros que no deben de ir a lo doméstico, pues estamos con un puerta a puerta y los contenedores estamos metiéndolos en las industrias, y el gran paso de la ciudadanía en la zona urbana y semiurbana, que es, nosotros llamamos el SCAC, Sistema de Control de Acceso a Contenedores. Ahora tenemos el 1.0, que es anónimo, tarjetas, 2 contenedores cerrados, prácticamente 2 contenedores cerrados no hay en todo el estado. Y lo que vamos a intentar es que tengamos a futuro una tasa por participación, una tasa donde se incentive el que trabaja, el que colabora, el que minimiza ese coco, que es el contenedor de resto, es el coco. Todo lo que va a ese contenedor es difícil de recuperar, así que lo que queremos es que eso sea ese 10%, 15% que tienen los japoneses o los coreanos, ¿no? Ujú. Porque ahora en qué porcentaje estamos de ese coco. Bueno, a ver, donde tenemos contenedores cerrados, separamos de forma selectiva el 62%. Ujú, Ahora ya lo hemos extendido, hemos hecho lo que es la última extensión, y lo que a ese coco debiera de ir y va,
en donde tenemos ya todo implantado al 40%, que luego tiene que ir una planta a estabilizar, pero en definitiva estamos en el 40 y lo suyo es que sea un 20 y ese 20 luego lo procesemos en una planta y se quede poco, muy poco. Muy bien, Alfonso. Emilio, RAES Ecointegra, cuéntanos qué hacéis, porque además sois un ejemplo de éxito de economía social, como nos decía Luis. Sí, pues exactamente. Yo quería empezar un poquito por ahí. Ecointegra, la planta de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, no tiene ningún sentido sin lo que es Aspace Navarra y lo que es la Fundación Aspace Navarra para el Empleo. Dentro del itinerario de vida de las personas con discapacidad, en este caso con parálisis cerebral, uno de los hitos que tratamos de cubrir es esa parte de inserción laboral de un trabajo digno y, por qué no, acabar en el mercado regulado a través de una formación, de un paso por nuestros distintos centros de empleo. Tenemos varios. Ecointegra pues nació como una evolución de los distintos centros que fuimos teniendo. Cuando la crisis del automóvil les obligó, yo no estaba en ese momento, a reinventarse un poco, pues apareció en el 2007 el tema de los residuos. Es verdad que en aquel momento Ecolec nos ayudó bastante y la verdad es que hoy por hoy somos un referente, pero nos gusta decir que nuestro primer éxito es que tenemos 350 personas trabajando en la Fundación para el Empleo, el 80% de ellos con discapacidad. En Ecointegra hay 65, aquí el ratio es más grande, casi tenemos un 90% con discapacidad y en un entorno rural. Creo que este es el primer éxito de Ecointegra, porque entendemos que no hay economía circular, sin el círculo no cabemos todos. Estáis en AOIZ. Estamos en AOIZ, correcto. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ha sido un poco un aprendizaje, poco a poco. Empezamos con línea de frigoríficos, luego fuimos ampliando a televisiones, después ya más pequeño electrodoméstico, gran electrodoméstico, porque al final hay que tener claro una cosa, por supuesto que hay que ir hacia las directivas de el derecho a reparar, hay que ir a la selección, pero no hay que olvidarse que al final hay un residuo que hay que tratar y que hay que tratar bien, que los RAEs en su mayor parte tienen componentes peligrosos, que no se pueden dejar por ahí en cualquier sitio y que tienen que ser tratados y separados. Nosotros el valor añadido que hacemos, y sobre todo gracias a pues, nuestra gente, es esa primera labor de separación muy especializada de los distintos componentes, de tal forma que los peligrosos los aislamos totalmente, como pueden ser los gases, los CFCs, los gases inflamables, las baterías, etcétera, y lo demás lo vamos adecuando para que los siguientes procesos de la economía circular, fundiciones, reciclajes de plástico, tenga ya un material preparado para sus procesos. No se puede coger un RAE directamente y llevarlo a reciclar. Hay que un proceso intermedio donde nosotros realmente aportamos ese valor añadido en el que somos capaces, con mucha tecnología y mucha innovación, poder separarlos cada día mejor y llevarlos a distintos flujos correctos. Cada día mejor. ¿Qué datos nos puedes aportar Pues de mira, vuestra andadura? nosotros el año pasado tratamos 6.700 toneladas. Si os habéis dado cuenta, Luis ha dicho 1.000 en Navarra. Nosotros, dependiendo de las fracciones, tenemos 4 fracciones principales de trabajo: frío, televisiones, gran electrodoméstico y pequeño electrodoméstico. Varían un poco los números en función de los porcentajes. En Navarra, por ejemplo, la mayor parte de frigos nos vienen del País Vasco, un 55%, un 20% son de Navarra, pero tenemos un 30% de Francia. Las televisiones sí que son mayoritariamente las 500 toneladas de televisiones que perdón, 130 toneladas sí que vinieron casi en su integridad de Navarra por el cambio digital del año pasado, que obligó a un esfuerzo añadido porque se vinieron muchas más televisiones de las que normalmente venían. Y el gran electrodoméstico sí que viene en parte de Navarra y el pequeño, pero la mayor parte, por ejemplo, de nuestro pequeño electrodoméstico, el 90% viene de Francia. Tenemos una acreditación WILABEX para todas nuestras líneas, lo cual indica una calidad y un grado de reciclaje superior al exigido por la legislación española y de valorización, y eso nos hace poder trabajar con grandes scrap en España, pero también en Francia, que confían en nosotros y en nuestro bien hacer. 120 toneladas de televisiones solo en Navarra el año pasado. No Sí. sé si nos podemos imaginar eso, porque yo me lo imagino como una montaña de televisión. Es increíble. Sí, ¿no? Claro, porque tú te deshaces de una televisión y no piensas en que el resto está haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué es tan importante, verdad, esta economía circular? Vamos a recordar al público por qué vivimos un auténtico tsunami de políticas europeas, estatales, autonómicas, para buscar la excelencia en este ámbito. Ese tsunami, ¿verdad? Yo creo que, como decías, no hay que perder de vista o tenemos que recordar cuál es el objetivo de la economía circular, que es algo tan importante como cambiar nuestro sistema de producción y de consumo.
Es algo tan importante como darle la vuelta a la manera de producir y a la manera de consumir. Y eso necesariamente, un cambio tan profundo, necesita ir acompañado de esos instrumentos necesarios que lo faciliten. Tú hablabas del tsunami normativo, hay quien lo llama la apisonadora normativa, ¿verdad? Pero es verdad que es una palanca imprescindible que facilite o que impulse de alguna manera esos cambios tecnológicos y de consumo que son necesarios para que sea una realidad. Es verdad que un cambio tan profundo no es una tarea sencilla, es muy complicada, supone abordar temáticas tan diferentes como son el exceso de envases de un solo uso o la necesidad de introducir el ecodiseño en los procesos productivos. Tenemos que pensar nuevos modelos de negocio, facilitar, como hablabas antes, también ese derecho a la reparación, eso solamente por nombrar algunos, ¿verdad? Desde Orecan también en este ámbito lo que trabajamos de alguna manera es para traducir, facilitar, hacer más sencilla ese marco normativo que nos permita llegar de manera más sencilla a las empresas, a los agentes claves y también a esa ciudadanía que, como se decía desde el principio, es clave estar empoderada y que sea exigente en los derechos que en estos momentos la normativa le está permitiendo. Ujú. Porque se trata no solo de contaminar menos, sino de hacer frente, Luis, a una urgencia climática evidente. Entonces, separar residuos, hacernos conscientes de lo que suponen es clave. No es solo la gestión de los residuos. Los residuos son los más el final del camino. Es cuando un producto ya no lo vamos a usar más, que se le acabó la vida, ya no lo necesitamos por la razón que sea. No es solo gestionar bien los residuos, ¿no? Toda la normativa esta que decías que está saliendo, ¿no? Y que se está publicando va dirigida, como decía la directora ahora mismo, va dirigida a que haya menos residuos. O sea, la intención es que el residuo se produzca lo más tarde posible. Por tanto, es todo un cambio de mentalidad para todas las partes del canal, porque es que hay que diseñar productos mejores, que duren más tiempo, que sean más fácilmente reparables, que incorporen materiales reciclados, que sean más fácilmente reciclables, que no contengan sustancias tóxicas o sustancias contaminantes. Es decir, el fabricante tiene que pensar toda esa parte, pero después el consumidor tiene que hacer un consumo responsable. Es decir, hay que ir cambiando toda la mentalidad para que al final, cuando haya un aparato eléctrico electrónico, por ejemplo, ya no tenga más vida, ya le hayamos dado 2 vidas, 3 vidas, le hayamos reparado, se hayamos vendido a alguien, nos hayamos dado a un primo para que lo siga aprovechando, al final, cuando ya no se puede seguir utilizando ese aparato, lo podamos reciclar adecuadamente. Entonces, toda esa legislación y todo ese cambio de mentalidad que tenemos que tener va dirigido a eso, a reducir la cantidad de residuos que producimos y a gestionarlos correctamente. Al se trata de proteger el medio ambiente y, en la medida de lo posible, contribuir a mitigar ese cambio climático. Que eso se trata es en toda la cadena de valor, por eso se representa, hablamos de La economía cadena de valor. circular. Exactamente, y además hay que hacerlo con todos los agentes que participan. Es decir, ya no solo el fabricante, el vendedor, el consumidor, son las entidades locales, como decía Alfonso hace un minuto, son las entidades locales las que se ocupan de recoger todos esos residuos que separan a los ciudadanos. Y al final es coordinar a todos los agentes para conseguir ese. Ujú. Después hablaremos de la obsolescencia programada. Alfonso, el primer paso en ese círculo, ¿verdad? O uno de los primeros pasos, por lo menos desde la ciudadanía, que podemos dar, además de las decisiones de compra, por supuesto, es pues la recogida, ¿no? O lo que vertemos a los contenedores. ¿Lo estamos haciendo bien desde casa? A ver, lo estamos haciendo bien, ¿eh? Y podemos mejorar. En Navarra y en particular lo que yo conozco en la comarca pamplona, tenemos una ciudadanía muy sensibilizada, ¿eh? En Navarra, pues por sus programas educativos, por las visitas que se realizan a los centros, en general la sociedad lo tiene muy interiorizado lo que es separar. Y luego, en principio, bueno, pues nosotros la herramienta, el agente que tiene que hacer todo ese trabajo, desde luego son los vecinos y la ciudadanía. Generalmente en el Estado español es muy fácil deshacerse de la basura, de los residuos. ¿M? Hay contenedores donde quiera, y etcétera. Entonces, en la medida que nosotros solemos decir, uno que se jubiló decía, para mejorar hay que molestar. Y nosotros desde hace ya prácticamente 5 años, con el despliegue de los contenedores cerrados, pues lo que haces es molestar. De algún modo, entre comillas,
esa molestia. Entonces, si tú tienes una comunidad sensibilizada y entiende para qué estás molestando, por decirlo de algún modo, pues la verdad es que responde. Y en general, la gente en la comarca Pamplona, yo creo que en Navarra también, pero yo conozco la comarca Pamplona, funciona bien y responde bien y los resultados son los que hemos comentado. Entonces, en principio, la herramienta son la ciudadanía recogiendo y a nosotros nos ocupa el poner la logística, el operativo, los centros, para que todo eso que la ciudadanía separa lo podamos procesar y lo podamos reciclar en la medida de lo posible. Todo lo que no se separe de forma selectiva, todo lo que vaya a ese contenedor, esa materia orgánica que no hemos dejado en el contenedor marrón y va a ese contenedor de resto, luego ya no sirve para reciclarla en la cadena trófica, en el campo. Tiene que ir un material bioestabilizado que a ver cómo lo colocamos. Todo ese plástico que va allí contaminado con el resto es muy difícil de sacarlo con un separador óptico o que unos operarios lo separen. Es decir, lo que tenemos que conseguir es que la mayor parte de los residuos vayan a la separada, a los otros contenedores. Y la ciudadanía de la comarca pamplona funciona bien. Está muy bien eleccionada y es muy eficaz, sí. Emilio, y lo que os llega a vuestra planta, no sé si ya habéis notado cambios, supongo que aún es pronto, pero ¿cuáles son esos residuos que quizás podrían, o esos materiales, ¿no? evitarse y todavía llegan en los componentes? Hombre, a ver, sí que es verdad que muchas veces, y normalmente vienen ya de fabricantes, los productos que estás hablando, suelen ser lotes que por calidad se rechazan, etcétera, que realmente muchos se podrían reparar, muchos se podrían dar una segunda vida, pero claro, nosotros, una vez que están ahí es un residuo, falta, como decía la gerente, esa legislación que permita desclasificar ciertos residuos para volver a reutilizarlos, eh, pero cada vez más, sobre todo neveras, nos tienen muchas y lavadoras, que las ves prácticamente nuevas. Evidentemente nosotros no nos ponemos a ver qué tienen, pero sí que se ve cada vez más y mucho móvil, se ve mucho móvil y mucho aparato electrónico que aparentemente está bien, pero claro, Mm. sí que es verdad que se ve esa tendencia. Sigue viniendo mucho residuo antiguo, o sea, no nos engañemos que a nuestra planta están viniendo frigoríficos de 20 y de 30 años, todavía con CFCs, todavía con televisiones de culo, de estas RTs que tienen una pantalla con plomo, que son muy contaminantes, que parece Mm. que ya han dejado de existir, nos siguen viniendo y muchas toneladas. El año pasado fue espectacular la cantidad de toneladas que recibimos de este residuo. Entonces, sí se ve cierto cambio de tendencia, pero es verdad que también se ve que los niveles intermedios se está haciendo cierta recuperación. Ujú. Hablamos de derecho a arreglar, ¿no? A reparar los aparatos, de esas leyes que protegen al consumidor con el fin de la obsolescencia programada, porque es tan importante, lo comentabas antes un poco por encima, esto de ir ya evitando, ¿no? La obsolescencia programada de la que tanto nos hemos quejado y hemos hablado en los últimos años, por otra parte. Lo que pasa es que yo creo que los modelos de consumo están cambiando. Y los fabricantes ya, los productores, están pensando en otras cosas realmente. Eh, y, y yo creo que lo que promueve la normativa, que es alargar la vida de los productos, los propios fabricantes ya lo están interiorizando. Los grandes fabricantes seguro, y los pequeños van siempre a rebufo de los grandes. Y por poner un ejemplo, en un modelo de consumo de un aparato electrónico que todos vemos en nuestras oficinas cada día, la impresora de la oficina. Ninguna empresa compra ya una impresora. Nadie compra una impresora. Tienes una impresora que pone el proveedor, el fabricante, la pone en tu oficina y la monitoriza a distancia, sabe cuándo tiene que hacer el mantenimiento, sabe cuándo tiene que mandarte el tóner, sabe perfectamente cómo funciona tu aparato, ¿no? Y tú no te tienes que ocupar más que de hacer las copias que necesites, ¿no? Si es que necesitas imprimir, que también hay que reducir la cantidad de impresiones, pero tú solo te tienes que ocupar de imprimir y pagas por la unidad impresa. Entonces, al final, el fabricante que ha puesto esa impresora ahí lo que quiere es que te dure muchos años ahí puesta porque te va a cobrar por cada impresión que tú haces. Su negocio ya no está en fabricar y vender esos aparatos, está en venderte las copias del aparato. Y lo mismo lo podemos extrapolar a cualquier otro electrodoméstico que a futuro, y ya es un futuro muy cercano porque ya hay muchos fabricantes que lo están haciendo, ¿no? Que es que yo no tengo una lavadora en propiedad en mi casa. Una lavadora, el concepto de renting, ¿no? Y es el propio productor el que me suministra el detergente,
el que me dice qué programa es el óptimo, el que me hace el mantenimiento cuando hace falta el mantenimiento y por tanto el productor ya no está pensando en que tengo que vender más productos, sino en que tengo que rentabilizar más lo que ya tengo en el mercado. Es un cambio de mentalidad, quizá nos cueste un poquito verlo ahora, pero el ejemplo de las oficinas es clarísimo. Y ninguna oficina contra una impresora. Sería como tener una lavadora en renting. Eso es. Y al final lo que haces es alargar la vida del producto. Nosotros ahora estamos en un proyecto de economía circular muy bonito, a mí me encanta, que es el proyecto Wilú, que tiene que ver con las encimeras de las placas de inducción de las cocinas. Hablando con un fabricante de elementos de inducción, lo que vimos es que el elemento de inducción, cuando han pasado 15 años de uso una placa de inducción, está prácticamente nuevo. Lo que es el elemento de inducción no se desgasta en absoluto. Pues oye, ¿no podemos hacer un programa para recuperar esos elementos de inducción y volver a meterlos enteros como están con la cadena productiva? Lo vamos a intentar. Hemos hecho un proyecto financiado por la Unión Europea con varios fabricantes, este fabricante de componentes. Bueno, pues al final, cuando hemos entrado al proyecto, hemos descubierto que las placas de vidrio también se pueden reciclar, se pueden pulir y se pueden volver a imprimir con un dibujo nuevo, se pueden volver a poner en un producto como si fuera nuevo, pero es un cristal que lleva 15 años ya en el mercado. Entonces, vamos recuperando componentes para utilizarlos en la fabricación de nuevas placas de Mocoví. Directamente. Ya no es reciclar el material y fundir el aluminio o el cobre para hacer nuevos cables o para hacer nuevas estructuras, lo que sea. No. Directamente el propio material, ¿no?, se reaprovecha en la fabricación de nuevos aparatos. A mí eso me parece un ejemplo de economía circular total, porque estás aprovechando al máximo y contaminando lo menos posible y estás gastando la menos energía y la menos cantidad de agua y las menos emisiones posible. Ese tipo de cosas son hacia las que vamos. ¿Y habéis calculado en cuántos años ese tipo de cosas se van a estar más Es difícil. establecidas? Porque eso reducirá y mucho, ¿no?, los elementos que recogéis. Dependerá de la oferta de los fabricantes y hay también distribuidores que están intentando hacer ofertas de este tipo. No puedo decir nombres de cadenas, ¿no?, pero hay establecimientos que ya ofrecen muebles electrodomésticos, ¿no?, en ese tipo de alquiler para pisos de estudiantes, para tal. Ya empiezan a ofrecerse, ¿no? Es algo que, a ver, estamos todavía empezando. Yo creo que los próximos 10 años, 15 años, empezaremos a ver cada vez más ejemplos de este tipo. ¿En qué idioma habla? Bueno, dinos, creo que querés... La cultura del servicio frente a la cultura de la propiedad, ¿no? Ese es otro tema que también es muy interesante para cualquier otra mesa de debate que no voy a desviar. Pero es verdad que es muy interesante, ya no solamente por la cuestión de la reparación, sino por ese cambio de paradigma, ese cambio de mentalidad que estamos hablando, no ya tanto de la propiedad, sino de tener un servicio. Y en ese cambio de mentalidad, en esa ley del fin de la obsolescencia programada, ¿en qué idioma habla Navarra? ¿Cómo nos situamos? Bueno, lo primero y lo más importante, seguir reforzando que para este cambio lo que necesitamos es tener una sociedad informada, bien informada y concienciada, que pueda tomar sus decisiones, ¿no?, que exija sus derechos, pero siempre con una información veraz y rigurosa. Ese es un trabajo que en Navarra se está haciendo tanto desde la Oficina de Prevención de Residuos e Impulso de la Economía Circular o desde Navarra Circular, que hablábamos antes. Somos conscientes de que queda muchísimo trabajo por hacer, que el recorrido es largo. Decía que una de nuestras líneas de trabajo es la información, pero también luchar contra la desinformación. Ya no solamente estar bien informado, sino luchar contra la desinformación. Y en ese sentido, la normativa es como la que hablábamos, ¿no?, de ese derecho a reparar. Lo que busca precisamente es tener esa ciudadanía bien informada, empoderada, exigente, ¿no?, que demande cosas que antes eran más sencillas, como es la reparación, ¿verdad? Y esta ley, este marco normativo del derecho a reparar, lo que nos permita es ese marco que facilite y que de alguna manera garantiza tener mucha más información. Hace poquitín participábamos en el Basque Circular Summit, participamos también en una mesa de debate precisamente sobre el derecho a reparar y las conclusiones que sacamos de aquella mesa es que vamos en la buena dirección, que esta visión es la que de alguna manera llevan por delante también comunidades autónomas como País Vasco o Cataluña. O sea que el trabajo iniciado tiene que seguir su curso. Y en este trabajo, la colaboración público-privada, entidades, mancomunidades, es fundamental.
y también con la parte privada, decíamos, con la ciudadanía. Eh, hay- Como decías, hay que hacer cosas incómodas para avanzar. ¿Recibís quejas? ¿Recibís felicitaciones? ¿Qué os dicen de esos nuevos contenedores, Bueno, por ejemplo? yo suelo decir que la mayoría de las personas, o esto funciona porque el 95% el 95% de la ciudadanía funciona bien. Siempre hay una parte disonante que además es Ujú. la que más se le oye. Ruido hace. Se le oye. Entonces, yo en principio, la ciudadanía funciona bien. Yo creo que nosotros lo tenemos bien organizado. Aprovecho que estaba Ecointegra, los de el reciclaje de los aparatos. Nosotros, en esta fórmula que tenemos, como dices, privado-pública, yo quería destacar también, hablando de la reutilización, los traperos de mouse. Ujú. Nosotros, los traperos de mouse, que para nosotros es de toda la vida, y te parece que existen en todos los sitios y en todas las provincias y todas las comunidades hay comunidades que te recogen las cosas, pues no, pues resulta que prácticamente lo habitual es poner unos días fuera de aquí para recoger los voluminosos, se sacan a los puntos de los contenedores y allí la verdad es que se recupera poco porque eso da un gran vandalismo, ¿no? Aquí tenemos los traperos de mouse, que es un poco el modelo de empresas sociales, en concreto traperos de mouse, nosotros lo tenemos contratado para todo lo que es la gestión de voluminosos. Tú llamas, quedas con ellos, te lo recogen en tu casa y sabes que el 80-90% de lo que llega allí, ya sean ropas, muebles, RAEs, se va a reciclar, se va a reparar, se va a... Y además hay 400 trabajadores, me decía José Mari el otro día que prácticamente todos tienen alguna carga social, 35 nacionalidades, decía, que tenían, el José María allí en Traperos de Maús, 35 nacionalidades. Y con unos resultados, pues bueno, como digo, el 80% de lo que ellos captan de las viviendas, pues se recupera, ¿no? Entonces esta mezcla de empresas sociales, de una ciudadanía informada, como dice Itziar, y bien sensibilizada, pues te da tus frutos. O sea, eso no es una trayectoria, ¿no? Entonces ese es un poco el resultado para que los datos de la Comunidad de Navarra, pues sean muy satisfactorios, ¿no? Ujú. Oreca Itziar también hace de nexo en esa colaboración público-privada, empresas, en esta cuestión. ¿Qué feedback recibís? ¿Cómo estáis llevando a cabo este asunto y por qué es tan importante? Bueno, lo que es importantísimo para que vaya adelante la economía circular es la colaboración, ¿no? Tendríamos que subrayar en negrita la palabra colaboración. Colaboración a todos los niveles y además entre todos los organismos posibles. Hablamos de colaboración aquí entre los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra, entre locales, entidades locales, ayuntamientos, mancomunidades, empresas, universidades y centros de investigación, asociación de consumidores, financieros. Y de esta visión, precisamente de la necesidad de colaborar con un trabajo conjunto, nació la iniciativa público-privada que mencionábamos al principio de Navarra Circular, en la que colaboramos con diferentes departamentos del Gobierno de Navarra para impulsar esa circularidad en las empresas. De la misma manera, también colaboramos con el Gobierno de Navarra, con el Consorcio de Residuos, con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y con la CEN, para todo ese trabajo de sensibilización de la ciudadanía a través de la Oficina de Prevención de Residuos e Impulso de la Economía Circular. Y otro espacio también colaborativo con el mundo académico es precisamente la cátedra que tenemos con la UPNA y Orecan para todo ese trabajo también en el otro ámbito universitario. O sea que, como digo, la palabra colaboración en negrita a todos los niveles y en todos los espacios posibles. Y aprovecho la oportunidad para decir que abiertos desde Orecan a trabajar y a colaborar en todos los espacios que se puedan abrir. Ujú. Parece que el ecosistema de colaboración lo tenemos perfectamente planteado y en funcionamiento, está funcionando. Luis, como ya nos decíais que vosotros también hacéis de nexo de unión en ese ecosistema. Sí, lo que dice de Itziar es totalmente correcto. La colaboración es absolutamente fundamental y yo creo que sí está funcionando. Algunas veces mejor, algunas veces peor. Siempre hay aspectos mejorables en esta colaboración público-privada, pero a ver, nosotros nos esforzamos por hacerlo lo mejor que podemos. Para ello, la gestión de los residuos que nace localmente, pues tratamos de que el residuo tampoco tenga que llegar muy lejos, no tengamos que hacer mucho transporte. Entonces intentamos optimizar
nuestras rutas de recogida, nuestras empresas con las plantas de reciclaje o de preparación para la reutilización, siempre buscando esa economía local si es posible, ¿no? A veces no es posible porque las mejores plantas para explotar un producto pueden estar más lejos. Ahora mismo, por poner un ejemplo muy tonto, los paneles fotovoltaicos en España solo hay 2 plantas de reciclaje en toda España. ¿Mm? Y si una planta de paneles en Extremadura, que hay que cambiarla o hay que reciclarla, pues tiene que viajar 800 kilómetros hasta llegar a la planta más próxima. ¿Dónde tenemos esas plantas? En Zaragoza o en Valencia. Entonces, a ver, siempre que es posible tratamos de ser muy eficientes en todo lo que ha pedido. Otro de los aspectos importantes que no se ha mencionado todavía es la trazabilidad de las pérdidas con los residuos. Nosotros en la Fundación Ecolec tenemos un sistema de trazabilidad con lectura de etiquetas electrónicas para todos los residuos implantados desde el año 2011. Ahora la normativa está pensando en implantar etiquetas de lectura electrónica. Las nuestras están implantadas desde el año 2011 y creo que pudimos ser inspiradores de esta norma que se ha publicado recientemente, ¿no? Entonces, tener la información en tiempo real del residuo, de dónde lo recoges, dónde lo almacenas, meditas, picas y dónde lo reciclas, y tener toda esa información en tiempo real es muy importante para ser eficientes en estas colaboraciones, ¿no? Al final, creo que es un punto a destacar esa trazabilidad en ese esquema del residuo para poder saber en todo momento qué hacer. Emilio, esa colaboración público-privada, en vuestro caso, empresa de economía social, de economía circular, supongo que está en el día a día. Sí, incluso creo que, como decía Luis, hay un factor que todavía no se ha mencionado y es todo el tema de la investigación y la innovación. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto con el Centro Tecnológico Lulo Ederra y con la empresa Aceros y Laminados de la Cunza para recuperar niobio, que es un metal muy raro de determinados condensadores que vienen en ciertos equipos electrónicos. Y al final nosotros como planta receptora lo que sí podemos hacer es separar esos componentes, los vamos estudiando, hay un proceso de extracción de ese metal y un usuario final. Por ejemplo, en este proyecto hemos intentado cerrar el círculo desde el residuo, la transformación a un nuevo consumible y un receptor que puede utilizar eso en sus fundiciones, porque ellos usan ciertos componentes de niobio para sus fundiciones. Entonces, no nos olvidemos que también la innovación es muy importante en la economía circular. Haciéndolo de siempre no avanzaremos, lógicamente. Y luego, pues nada, como Aspace, como ya fundación, tenemos un montón de colaboraciones, no solo con el Gobierno de Navarra a nivel de medio ambiente, sino a nivel de entidades sociales, el Departamento de Bienestar Social, el Departamento de Trabajo, es decir, nuestra relación es casi diaria, lógicamente, con la administración. Muy interesante lo de la innovación, porque bueno, va todo unido, ¿no? Hablamos de innovación, de economía circular. Retos, al fin y al cabo, ¿qué retos tenemos en nuestra economía circular en Navarra? Bueno, pues es verdad que a pesar de que en los últimos años se viene haciendo un esfuerzo muy importante para avanzar e impulsar la circularidad en Navarra, yo quiero ser también justa y decir que todavía nos queda mucho recorrido por delante y que es imprescindible seguir reforzando todo ese ecosistema que tenemos en Navarra y seguir impulsando nuevas iniciativas que surjan. Lo digo esto porque se acaba de realizar también un análisis de la situación actual en prevención de residuos e impulso de la economía circular en Navarra, que nos está diciendo que pese a todos los instrumentos que tenemos a día de hoy, resulta muy complicado todavía romper con ese modelo actual de economía lineal y existen todavía muchos retos y limitaciones que es necesario eliminar o minimizar, ¿no? Estos retos que me preguntabas los podemos resumir en 4 grandes bloques. El primero, que es los retos tecnológicos y de materias primas. Tenemos una alta dependencia de materias primas y componentes que no tenemos en Navarra, complica muchísimo la autosuficiencia. Los retos de talento, nos faltan personas expertas, nos falta conocimiento que nos acompañen, ¿no? Que nos ayuden a guiar a las empresas a realizar nuevas soluciones, a buscar, sobre todo a resolver las dudas que permanentemente surgen cada día. Nos faltan los retos normativos, hablábamos de ese tsunami normativo, ¿verdad? Pero es que es verdad que la existencia de esa ley no garantiza su cumplimiento y lo que estamos haciendo es necesitamos traducir, ¿no? Traducir o simplificar esa información que de alguna manera
nos permita acompañar a los agentes en la resolución de muchísimas dudas. Y por último, pues el reto económico. Ese reto económico, al final, los grandes cambios necesitan financiación pública, pero también necesitan financiación privada, ¿no? Y yo creo que lo comenzaba al principio el consejero, ¿verdad? Que no solamente hablábamos de la economía circular como una cuestión de respeto al medio ambiente o estamos hablando de que en estos momentos lo que necesitamos es cambiar de mentalidad y pensar que la sostenibilidad y la economía circular en estos momentos significa una garantía o significa por lo menos una manera de mejorar la capacidad o la competitividad de nuestra propia empresa. Eso es el valor añadido que tenemos que ver en estos momentos. Luis, retos en el Estado desde vuestra visión igual más amplia de COLEC. Yo pondría encima de la mesa dos retos. Uno ya ha salido, los dos han salido realmente. Uno lo comentaba lo mismo Emilio y lo comentó con Itziar, es la recuperación de determinados químicos nucleares. La normativa europea nos está llevando a que como mínimo un 20% de todos los materiales que se utilizan en la producción en Europa se provengan de materiales reciclados. Y especialmente pone el foco en lo que han llamado materias primas críticas, que son aquellas que no están en Europa, que no tenemos en Europa, que por tanto no tenemos la posibilidad de extraerlas de la naturaleza y de utilizarlas, y dependemos de un equilibrio geopolítico extraño. Lo que comentaba Itziar. Entonces, recuperar ese tipo de materiales es uno de los grandes retos que todavía quedan por resolver. Recuperamos aluminio, cobre, acero, plásticos, vidrios, recuperamos aceites, recuperamos un montón de cosas. Pero todos estos materiales críticos no los estamos recuperando todavía. Tú mencionabas el proyecto vuestro con el neodimio. Niobio. Perdón, pero hay las tierras raras, hay un montón de materiales que todavía estamos por recuperar. ¿Vale? Y para eso la investigación clave, para eso el desarrollo industrial clave, la inversión industrial clave, que todavía estamos en un estadio muy, muy temprano, todavía nos falta mucho por hacer. Gran reto, recuperación de no los grandes materiales, sino los pequeños materiales, las materias primas críticas. Ese es el reto número uno. Y el reto número dos, que en Navarra se ha comentado que los consumidores, los ciudadanos están muy concienciados y que lo hacen muy bien. Quizá no es el ejemplo de todo el Estado, ¿no? Para mí, una de las cosas fundamentales que hay que hacer es llegar al ciudadano. Como un ejemplo, y seguramente aquí en Navarra la mayor parte de los ciudadanos no lo saben, ¿no? Pero cuando compramos un aparato eléctrico, el que sea, en el establecimiento donde compramos ese aparato tenemos el derecho como consumidores y la tienda del establecimiento su obligación de recoger un aparato viejo para que sea reciclado o sea reutilizado. Es derecho del consumidor y obligación del establecimiento en la compra del 1 por 1. Yo compro uno y dejo uno. Eso es obligatorio. Y un derecho al consumidor. La mayor parte de la gente no lo sabe. Yo puedo ir con mi móvil viejo cuando compro el nuevo y dejar el viejo allí para que o lo reutilicen o lo reciclen. Pero esto pasa lo mismo con una lavadora, pero previo pago de la recogida. Ahora es gratuito al consumidor. Creo que recordar que en algún momento te cobraban. Ahora la ley dice que es gratuito para el consumo. Entonces, pero eso con una tablet, con un ordenador, con una plancha, con una batidora, con lo que quieras, tú vas con el viejo 1 por 1, gratis. Derecho del consumidor, obligación de la tienda. Importante. Para los más pequeños, que tengan menos de 25 centímetros cuadrados, los establecimientos los tienen que recoger gratis sin obligación de compra. Yo voy a una tienda mañana y ¿este móvil dónde lo puedo tirar? Aquí tiene que haber un sitio donde yo pueda dejar el móvil para que lo reciclen gratis sin comprar nada. Y otra cosa que no sabe nadie, ¿no? Si lo supiéramos, seguramente iríamos más a menudo a mirar aparatos electrónicos a las tiendas que tenemos cerca de casa o a los vehículos comerciales. Pero es que cuando compramos online también. Cuando compramos online, la tienda que nos vende online tiene la obligación de ofrecernos la posibilidad de recoger el aparato viejo usado para que sea reciclado. Y sin embargo, entre las prisas nuestras de comprar barato, que me lo traen pasado mañana o que me lo traen mañana y no sé qué, estamos más preocupados de saber lo barato y lo bien que estoy comprando y lo rápido que me va a llegar que preocuparme de qué voy a hacer con el viejo que tengo en casa y al final me lo quedo. Pero cuando compramos online tenemos el mismo derecho, exactamente igual que en la tienda física. Y además, si no hemos sido capaces de llevarlo a la tienda, devolverlo a la compra online, tenemos siempre los puntos limpios municipales,
los puntos móviles, los fijos. Tenemos los servicios municipales que nos recogen cualquier tipo de aparato en cualquier momento, sin restricciones. Entonces, creo que es mensaje fundamental que la ciudadanía sepa lo que tiene que hacer y que lo tiene cerca de casa casi siempre. Tenemos recursos, así que no hay disculpa. Alfonso, retos en la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Yo voy a hablar de 3 retos internos y en los que ya estamos inmersos, que los materializaremos en 2-3 años. El primero, nosotros llevamos el agua y los residuos. El agua se paga por metro cúbico con tu contador y no hay ningún problema, ¿no? Nosotros, de acuerdo al marco normativo, tenemos que llegar a pagar, no te digo en función de lo que generas, pero que sea una tasa que de algún modo prime, beneficie, incentive a aquellos que lo hacen bien. Eso es lo que marca la normativa, es complejo en el sistema de las ciudades de este estado, pero nosotros hemos que conseguir a un método que de algún modo sea pago por generación, o pago por participación, o pago... ¿Se hace en algún otro país, en alguna otra zona de la que podamos coger ejemplos? Bueno, se hace fundamentalmente en Europa. Generalmente los contenedores están dentro de las casas y tú contratas contenedores determinados y en función de lo que tú contratas, pagas. 2 de resto y 1 de papel, 2 de tal, y tú incluso sacas las basuras y tal en general, ¿no? En Euskadi, en Cataluña, en España, habrá municipios que de algún modo, con puertas a puertas y de algún modo recogidas muy, muy precisas, pues creo que se pagará casi, no te digo por generación, pero sí en función de lo que tú participas. Eso por una parte, yo creo que eso llegaremos, ¿eh? Ya te digo que el modelo de ciudades de aquí pues no te ayuda mucho, pero yo creo que habrá que llegar a eso. El segundo, nosotros tenemos una gran inversión en marcha, que es el Centro Ambiental de la Comarca Pamplona, que estamos haciendo en el ORZ. Es una inversión que nos alcanzará prácticamente 100 millones de euros en colaboración con el Gobierno de Navarra, subvencionado. Entonces, ese centro de algún modo es una planta pública que de algún modo vendrá a paliar a algunas deficiencias que tenemos en la comarca pamplona de tratamiento del resto o de externalizaciones de tratamiento de la recogida de la materia orgánica que llevamos a diferentes plantas privadas y que lo queremos hacer nosotros. Entonces ese es un reto que entiendo que para el 27 debería de estar en marcha. Y otro reto un poco más a un poquito más plazo sería qué hacemos en esta comunidad navarra con el rechazo. Es decir, cuando ya hemos exprimido todo lo que hemos podido los residuos, nos queda un rechazo. Puede ser el 20, el 30, el 40%. Ese rechazo a día de hoy, y la normativa navarra también contempla que no sé si es en el 30, 36, pues no se podrá verter a un vertedero. Pues tendremos que ver todo ese rechazo, todas esas toneladas, como en Navarra de algún modo nos ordenamos para hacerlo de forma, yo diría, conjunta, todas las mancomunidades que nos quedará un rechazo, y para eso es fundamental, pues yo diría, residuos es un tema político-social complejo. Es decir, a pocos políticos les gusta bregar con temas de residuos. Pero lo que es vital, y el éxito de los proyectos, pasa por un consenso político absoluto. Como haya disenso, como haya lío o se utilice el residuo para lo que sería como arma política, pues al final el ciudadano, que es el que tiene que estar contigo, informado y sensibilizado, lo que quiere es mensajes claros y que te digan por dónde tienes que ir, no empezar con diferentes, yo diría, mensajes que te hacen es despistar. Y si tú lo que quieres es seguir cómodamente mezclándolo todo y dejándolo en el suelo, pues puedes encontrar razones en algún sitio o en otro, en aras de libertad, en aras de control, etcétera, etcétera. Entonces es vital el que haya un consenso, el que las cosas se estudien bien, pero al final yo creo que el último reto que tenemos en Navarra es este rechazo, que de momento va al vertedero, pero que en los planes de residuos nos dicen que no debe de ir. Entonces, bueno, yo creo que es un tema gordo, pendiente y que lo tendremos que empezar a afrontar. Sí. De cara al 36 decías, así que habrá que empezar a abordarlo entre todas y todos. Emilio, en vuestro caso, Ecointegra, nos hablabas antes de la recuperación de Niobio, creo que lo he dicho bien. ¿Nos tenéis otros proyectos, otros retos sobre la mesa? Sí, mira, para nosotros el reto principal será que esas 65 personas que están trabajando con nosotros, junto con las 300 y pico en otros centros, sigan teniendo su trabajo digno, que puedan reincorporarse a la vida laboral normalizada. Pero a nivel ya de Ecointegra tenemos retos sobre todo de eficiencia. El año pasado instalamos placas fotovoltaicas, este año vamos a cambiar toda la iluminación LED, nos vamos a producir nuestro propio nitrógeno gas para la energización de ciertos procesos.
tendremos que seguir siempre mirando un poquito más allá para optimizar el proceso. Y yo creo que sí hay un reto que nos atañe a todos. Hemos hablado de normativa, hemos hablado de reciclaje, hemos hablado de valorización, pero todo esto funciona si el residuo está en el circuito. ¿Qué pasa con los residuos que no entran al circuito? Y eso es muy importante porque el RAE cada vez más se está viendo como un commodity, cada vez más se está teniendo la tentación de exportarlo fuera. Evidentemente la Unión Europea va en la línea legislativa de prohibir ciertas exportaciones de RAEs, si no eres OCDE, pero hay una serie de residuos que se nos está escapando a todos y que ese es el que realmente tenemos que ser capaces entre todos de ir captando y de ir recogiendo. Ujú, ujú. Y vamos a acabar, si os parece, con una reflexión en ese círculo. Estamos todos los agentes, empresas, administraciones, ciudadanía. Vamos a acabar con una reflexión hacia la ciudadanía, que son también los que nos van a escuchar, la ciudadanía en general. ¿De qué manera, creo ya hemos tocado, bueno, a lo largo de la charla un poquito este tipo de mensajes, pero acabamos con una breve reflexión de qué manera la ciudadanía puede contribuir de forma activa, de manera activa y responsable a esta nueva economía circular, Itziar? Bueno, hablábamos al principio, ¿no? Cerrando la circularidad, hablábamos al principio de cuál es el objetivo de la economía circular y es el cambio del modelo de producción y del modelo de consumo. Por lo tanto, la ciudadanía en ese papel de consumidora tiene un papel clave, es un agente clave en el proceso de transformación. Y no solamente la ciudadanía es un actor clave porque tiene que cambiar sus modelos, sus hábitos de consumo, sino que yo creo que a lo largo de este debate ha salido infinidad de veces que necesitamos una ciudadanía no solo sensibilizada, sino tenerla bien informada, una ciudadanía empoderada, que conozca bien cuáles son sus derechos y que los exija. Entonces yo creo que, bueno, que es un actor que se tiene que sentir un actor clave para que este proceso de transformación siga adelante. Eskerrik asko, Itziar. Eskerrik asko zuri. Luis. Pues no mucho más que decir. Lo ha dicho Itziar perfectamente. El consumidor tiene que estar informado, tiene que saber de lo que tiene que hacer y se lo queremos como poner fácil. Al consumidor tiene que ser fácil. Que lo tenga todo a la puerta de casa, con ya la mancomunidad con sus contenedores, en las tiendas que recogen aparatos electrónicos o pilas y baterías estén en la puerta de casa, que sea sencillo, pero el consumidor tiene que tener información de qué es lo que tiene que hacer y cuándo. Gracias, Luis. Alfonso. Sí, la reflexión es muy, muy sencilla. Hay personas que lo único que les preocupa tenerlo limpio y sin basura y tal es el coche. A otros les preocupa su casa. El coche no es mi caso. El coche es una pieza inmaculada, ¿no? Sí. Otros es su casa, ¿no? Algunos ya descienden al portal. Entonces yo creo que lo importante es la idea de comunidad, ¿no? Así es. Nosotros vivimos todos juntos en una comunidad, en un planeta conjunto, y que tan importante es tener tu coche limpio como tu planeta viable y sano, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Emilio, concluimos contigo. Sí, mira, estaba pensando ahora mientras hablaban los demás, porque no iba a poder aportar mucho más. Estaba pensando que debates como el de hoy, que habéis promovido desde Diario de Noticias, son muy importantes para que esa ciudadanía se conciencie, que visite nuestras plantas, que visite lo que hace la mancomunidad, que visite qué pasa con lo que él deja después. Porque muchas veces yo lo dejo ahí, ya me olvido, pero hay un proceso detrás, que implica personas, que implica empresas, implica entidades, que implica tecnología, que implica desarrollo, que implica innovación. Eh, Hay que ver lo que se hace y hay que mostrarlo. Y en este aspecto los medios de comunicación, Oreca, etcétera, yo creo que es una labor muy importante que tenemos que hacer. La gente tiene que ver y tocar. En ese aspecto nuestra planta está abierta para cualquier visita que queráis realizar, cualquier reportaje, y entiendo que la de la mayoría de las agentes que trabajamos en esto igualmente. Tomamos nota, Emilio. Muchísimas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento por vuestra participación hoy en esta mesa de debate, en esta charla. También reiteramos nuestro agradecimiento a las personas que visualicen la retransmisión de esta jornada en nuestra web, noticiasdenavarra.com, y agradecimiento especial, como no, a Fundación Ecolec por el patrocinio de este encuentro. Muchas gracias. Eskerrik asko.